Hola, queridos amigos y estudiantes del Latido. Hoy tengo un invitado muy especial que se encuentra en Badajoz y es Ramón Besonías, un invitado que nos va a hablar de un tema de actualidad, un tema que a todos los educadores, docentes nos gusta, nos también preocupa, nos motiva un poco de todo y que es tan importante que es el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología en la educación y específicamente en el aula L. Cuando enseñamos español como lengua extranjera, vamos a conocer esos recursos que existen y vamos también a hablar de temas interesantes relacionados con el uso de la inteligencia artificial. Así que le doy la bienvenida a nuestro invitado. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ivana? Encantada de tenerte en el Latido Spanish y bueno, darte la bienvenida. Como te comenté al invitarte, creo que es un tema que nos gusta a todos los docentes. Muchos estamos aprendiendo, otros estamos formándonos en el uso de la inteligencia artificial en el aula. Aquí comparto con los invitados, que luego lo pondré en nuestra entrevista, el perfil de Ramón y contar un poquito con tus palabras quién es Ramón y cómo empieza este interés por incorporar esta tecnología a la hora de enseñar. Bueno, primero decir que soy una especie como de ladrón dentro del mundo de L, ¿no? Porque en realidad vengo como de fuera, ¿no? Y me he metido a compartir y a colaborar con el mundo de L, pero en realidad yo no soy de L profesionalmente, ¿no? Soy un profesor de filosofía. Lo que pasa es que la filosofía es un terreno que en cierto modo es como la L, ¿no? Intento de alguna manera enseñar un lenguaje nuevo, que es el lenguaje del pensamiento, ¿no? Intentar hacer que los alumnos eh, piensen, ¿no? Sean capaces de pensar y entonces pues eso les introduce a ellos en una especie de idioma nuevo. Para mis alumnos es como un idioma nuevo, entonces tengo que enseñarles desde cero, ¿no? Supone toda una aventura iniciarles en el pensamiento crítico, en saber comprender lo que dicen y lo que escriben, comprender a los demás, debatir, argumentar, todo eso. Entonces lo convierte en una herramienta muy interesante. La inteligencia artificial puede ser una herramienta interesante, aunque parezca que es enemiga, ¿no? Porque a priori, pues, tanto para el mundo de L como para el mundo de todos los que nos dedicamos a desarrollar competencias lingüísticas, eh, parece un enemigo, porque, claro, sabe hacer aquello mismo que nosotros suponíamos hacer bien, ¿no? Escribir, hablar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? De pronto llega un enemigo a la casa, ¿no? Que arremete con todo y obliga al profesorado a tener que repensar todo, ¿no? Entonces, yo en vez de verlo como enemigo, pues lo vi como una herramienta muy interesante para mm, esos objetivos que yo ya tenía antes de la IA, ¿no? Que eran que mis alumnos pues, fueran capaces de comprender, de debatir, argumentar, comunicar, ¿no? Que en eso compartimos, tanto los mundos de L como filosofía, compartimos ese objetivo como algo fundamental, la comunicación, ¿no? Y en eso estamos. Eso es lo que me hizo a mí ver desde el punto de vista positivo, ¿no? Una herramienta nueva que, más que ser una enemiga, probablemente se tendría, primero iba a invadir el terreno ese, lo iba a invadir, pues lo está invadiendo, pero la única manera es intentar ser positivo y llevarla a nuestro terreno, llevarla al terreno de lo que pretendemos cuando estamos en el aula con nuestros estudiantes, ¿no? Y ahí estamos, en esa aventura que es nueva, que es, como quien dice, una aventura de 3 4 años en la que todos somos novatos, ¿no? Unos más que otros, porque llevamos más tiempo utilizándola, pero que tarde o temprano vamos a tener que convivir con ella y convivir de una forma creativa, no a través del miedo, el recelo, ¿no? Simplemente la protección, la autoprotección, ¿no? Yo creo Ujú. que eso es un enfoque que no ayuda mucho a eso. Y yo creo que en el terreno también quizás en el que os movéis en el mundo de L, pues como no lo hagáis, pues sí que se puede convertir en una enemiga, claro. Y conviene tenerla como aliada, ¿no? Y me parece muy interesante lo que estás nombrando y quería comentarte un poco mi experiencia, que creo que pienso que quizás otros docentes se puedan sentir identificados. Te cuento un poco como educadora lo que a mí me pasa con esto que estás comentando de hacerse amigo y no verlo como una cosa que invade o que es enemiga, ¿no? Aliarse porque no diríamos el futuro, es el presente ya. Ya no se puede ni siquiera hablar de que es a futuro, ya lo vemos en el aula, ¿no? Pero, por ejemplo, para los profesores que como yo se criaron sin internet,
porque sí, no te voy a decir exactamente la edad, pero me crié, por ejemplo, sin internet. Durante la etapa de formación de magisterio y profesorado, incursionó, empezó a aparecer recién, allá por los años 90 internet, ya no inteligencia artificial, ¿no? De hecho, teníamos, me acuerdo, una asignatura en la que aprendíamos, imagínate, a teclear, a usar internet, ¿no? Luego vivimos la revolución de enseñar sin internet a empezar a enseñar incorporando la tecnología. Y ahora como una tercera oleada de inteligencia artificial y todas las nuevas herramientas. ¿Qué consejos nos darías en general a los educadores? Que no es que no queramos o que veamos como un enemigo, pero creo que muchos se enfrentan a ese dilema de querer usarla, pero a veces no saber cómo usarla o no entenderla. ¿Cuál sería como un kit de supervivencia para todos los profes que sí nos queremos hacer amigos de la tecnología, pero quizás necesitamos entender ese nuevo idioma, ¿no? Como el ABC Ujú, para incorporarnos y estar al día con todo, porque también la cantidad de información de aplicaciones que van surgiendo son muchas, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu consejo basado en tu experiencia para que estos profesores que queremos seguir avanzando, incorporando, estamos abiertos a la evolución social, ¿no? Que la educación es ujú. eso, cambio. ¿Cómo podría empezar un profe que quiere entender a grandes rasgos esta nueva etapa, esta nueva tecnología e incorporarla de una forma didáctica, productiva, en tu experiencia que tienes mucha, para que no se sienta también abrumado, ¿no? Porque es mucho lo que hay. Claro, quizás hay dos reflexiones ahí que podríamos hacer. Uno es, primero, olvidar que es una enciclopedia. Es Ujú, decir, no es un lugar donde yo voy allí, busco como en la biblioteca, intento encontrar el dato, porque claro, ahí te vas a encontrar con la alucinación, con la comprobación. Hombre, lo puedes utilizar como enciclopedia, pero tienes que comprobar, tienes que ver si esa información que te da, luego, cuando es un dato, ¿no? Cuando es algo importante, que es 2 más 2 4, pues evidentemente tendrás que comprobar si te ha dado el 4 y tendrás que hacerlo, eso es cierto. Pero la mayoría de las veces la IA no es una enciclopedia, o sea, excepto para ciertos campos de trabajo, ¿no? Donde sí es necesario la comprobación posterior, ¿no? No es una enciclopedia, es más bien una especie como de incitador, ¿no? De puente, de traductor de lenguajes y formatos, ¿no? Es decir, es una herramienta que te permite traducir, provocar, ujú, activar, detonar. ¿Vale? En ese sentido, yo prácticamente, si lo miro desde 3 o 4 años que la utilizo en el aula, yo y luego en el aula, veo que el 80 o 90% es detonante más que verdaderamente enciclopedia. ujú, ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, te quita una especie como de problema, es decir, no la voy a utilizar como enciclopedia, no la voy a tener en cuenta como una fuente de datos y cuando lo haga, lo haré con la fuente de datos que yo le dé previamente, ¿no? Eh, sí. lo puedo hacer perfectamente, o sea, cojo un PDF que yo he hecho, ¿no? Lo pongo en un asistente y le pido que compile la información en función del asistente que yo he creado con la información que le he dado. Evidentemente ahí te puedes asegurar de que eso es una enciclopedia, una herramienta que mejora la enciclopedia que tú ya tienes, que son tus datos, lo que tú has metido. Ahí sí, y se puede utilizar. Pero es verdad que yo lo utilizo como un detonante para que los alumnos piensen, para que los alumnos activen la imaginación, para que luego sean capaces de, una vez que la han utilizado, activar ellos su propia con autonomía, su propio pensamiento. Es decir, la utilizamos a lo mejor al inicio para Ujú, hacer algo y luego ya la quitamos y nos ha servido para poner el motor, ¿no? Es como cuando esas máquinas que necesitaban para funcionar, esos coches que necesitaban la manivela para funcionar al principio, ¿no? Funcionaban y luego ya van solos, ¿no? Ya simplemente cambiamos de marcha y tiramos para adelante. Pues esa sensación de la manivela, esa metáfora de la manivela puede servir. Utilizarla como un detonante y luego ya, una vez que ha activado ciertos mecanismos, ciertas destrezas cognitivas en el estudiante, ya va solo. Venga, vamos ahora a trabajarlo, ¿no? Imagínate, yo que sé, que está haciendo el alumno está iniciándose en una temática que es complicada, la IA le ayuda y luego una vez que le ayude ya vamos solitos y vamos a pasarlo a otro formato que a lo mejor no es el escrito, es el audiovisual o el que sea, ¿no? Incluso en el escrito ya lo hacemos de forma autónoma, no necesitamos la IA, no cogemos el móvil, simplemente lo dejamos y empezamos a trabajar juntos en equipo, un debate, etcétera. Otro tipo de formatos que ya no son con IA. Eso es muy importante, ¿no? Darnos cuenta que es una herramienta vehicular, que permite establecer puentes o traducir, ¿no?
traducir, resolver un problema de traducción, un problema que tengo dudas, que no, soy capaz de, o simplemente activa la imaginación para luego a aplicarla a un contexto físico, ¿no? O colaborativo, que donde ahí ya la IA no tiene nada que hacer. Ahí somos nosotros los que activamos eso y lo ponemos en funcionamiento. Eso es muy importante, yo creo. Y luego hay otra que suele caer muchos los docentes que empiezan con todo esto de la IA, es que, yo pongo un ejemplo, antes de que existiera la IA, existían los ordenadores, tú antes lo has comentado, ¿no? Los ordenadores, ¿no? Cuando llegaron al aula y demás. Y antes de los ordenadores existían las enciclopedias, existía la biblioteca, ¿no? Bien, pues cuando existía la biblioteca, tú, evidentemente, ¿cuántos docentes enseñaban a los alumnos a ir a la biblioteca y buscar en la biblioteca? Casi ninguno, casi ninguno. Mm, Le decían al alumno, como son nativos bibliotecarios, ¿no? claro, Entonces, ala, a irse a la biblioteca. Cuando llegó Internet pasó lo mismo, como son nativos de los ordenadores, ¿no? De los PCs, pues ala, o luego de los celulares, pues el alumno aprende solo con eso. Cuando ha llegado la IA, lo mismo. Como ellos son nativos de la IA, que llegará un momento en que aparecerá ese concepto, pues evidentemente, pues dejamos que el alumno lo haga solo. ¿Qué sucede? Que eso es un error, ¿no? Es una herramienta nueva, no solo una herramienta, es también un modo, un ecosistema, una especie de claro. placenta a través de la que nos comunicamos, aprendemos y trabajamos. Mm, Entonces, tenemos que enseñar a hacer eso. Primero, formarte tú, probarlo tú y luego enseñarlo, paulatinamente. Requiere un proceso de aprendizaje. No, se aprende solo. Es claro. un error, ¿vale? Qué Entonces, ¿qué hace el importante, profesorado? Pues no enseñar. no, No te quería enseñar, ¿eh? comentar, Y qué eso genera importante, sí. efectos perversos. No, perdón, Genera el sí, efecto termina. perverso de que Sí, creemos erróneamente que el alumno no sabe utilizarlo. Cuando descubrimos que no sabe utilizarlo, en vez de enseñarle, lo que hacemos es prohibir esas herramientas para nosotros no tener que asumir la responsabilidad moral y profesional de tener que aprender eso para luego enseñarlo y que el alumno sea capaz en un mundo que ya no nos va a pertenecer porque nosotros nos jubilaremos y no sé qué, serán ellos los que tendrán que asumir ese nuevo mundo donde eso estará integrado en sus formas de comunicación, de trabajo, de ocio, etcétera, que ya lo está haciendo, ¿no? Estamos en una especie como de proceso, digamos, inicial, ¿no? En este sentido. Disculpa que te había interrumpido. no, te quería decir que me parece muy interesante lo que estás diciendo de también enseñar y aprender a usar esa herramienta vehicular, porque a mí enseguida me vino a la mente un montón de programas que se han hecho en diferentes países en los que en la primera instancia se daban ordenadores, computadoras, pero luego los estudiantes no lo sabían usar, no se sacaba, no se aprovechaba, ¿no? Ese recurso. Y lo mismo está sucediendo, como estabas explicando, con la inteligencia artificial. En muchos lugares se prohíbe o es el uso excesivo, ¿no? Entonces me parece súper interesante lo que estás diciendo, como en el ejemplo de la biblioteca, la importancia de que esté ahí, que sea un recurso más, pero no el único y no el recurso prohibido, ¿no? Buscar Sí. como ese equilibrio del que hablabas en el que el pensamiento crítico se fomenta a la vez, simultáneamente al uso, ¿no? Es como que va de la mano. Tú me decías que en tus clases era un buen recurso para generar debate, como disparador, ¿sí? Y eso está, Mm. es muy interesante. Te quería preguntar también sobre, he leído muchas noticias últimamente sobre algunos países que están cambiando la legislación. Podemos hablar desde, por ejemplo, aquí en España con el uso de redes sociales, que no es en el ámbito educativo, pero para menores de 14, 15 años, en, bueno, Países Bajos, Francia, pero también escuelas en las que se da este debate, muchas, por ejemplo, no sé, en Noruega, en Finlandia, Suiza, si no me equivoco, están volviendo al uso del papel, ¿no? Creo que pasó un poco eso también, que en un momento era tablets para todo el mundo, ¿verdad? Y ahora se vuelve al papel. ¿Cómo podrías, no lo sé, cuál es tu opinión en ese sentido sobre cómo encontrar ese equilibrio entre quizás los recursos tradicionales y esta tecnología innovadora en nuestras aulas? ¿Cuál sería la mejor forma de que convivan, coexistan de una forma que beneficie desde el punto de vista pedagógico a los estudiantes? Y mientras hablamos, voy a mostrar algunos de los materiales de Ramón que ha compartido que me parecen súper, súper interesantes y quizás también sirvan como parte de esta charla.
Eso siempre, Sí, Ramón, que yo creo si logro proyectarlo y usar sí, se ve ahí la alguna tecnología. infografía, se ve alguna infografía. A ver, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es no fiarse de lo que lees sobre ella. Eso es lo Ujú, primero. Es decir, porque está contaminado, a veces está contaminado por las propias empresas, ¿no? Que lo que hacen es vender un producto, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente van a decir que todo es bonito, como te lo van a mostrar la parte más bonita, más rutilante y demás. Y luego tampoco fiarse de las experiencias negativas que podamos tener en el aula. Evidentemente, hay veces en que no hay que utilizar la IA o no utilizarla simplemente. No pasa ujú, nada, no es ningún problema. La realidad es muchísimo más compleja, mucho más plural, mucho más subjetiva, ¿no? Y depende del contexto y de todo. Con lo cual, no creerse de alguna manera los mantras que te llegan tanto a nivel, tanto sobre todo en los extremos, ¿no? Maravillosa, horrible, ¿no? Entonces eso es muy importante y basarse mucho en el entorno en el que tú te mueves, observar mucho lo que los alumnos hacen, cómo la utilizan, lo que otros compañeros hacen, formarte, colaborar, escuchar, aplicarla, no tener paciencia porque no funciona inmediatamente, requiere un aprendizaje por parte del profesor. Pero esto no es solo con la IA, ¿eh? Por ejemplo, vamos a sí, poner el aprendizaje colaborativo. Si yo me inicio en el aprendizaje colaborativo, lo más lógico que al inicio me salga un churro, como decimos en claro. España, ¿no? Es decir, me salga algo que no está bien hecho. Y creamos erróneamente que el error está en la metodología, no, está en la aplicación. Es Exacto. lógico que a lo mejor no has trabajado bien el trabajo colaborativo porque genera mucha disrupción en el aula, ya sea porque tú no estás acostumbrado a esa disrupción o porque has programado mal los tiempos, los espacios, la naturaleza de la actividad no corresponde con la metodología, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar. A veces no es la herramienta, es la forma. Tenemos que tener paciencia. Ujú, Otra historia es creer que sabemos utilizar la IA porque utiliza un lenguaje natural. Entonces, ujú. el hecho de que utilice el lenguaje natural, tanto hablado como escrito, no significa que sepamos utilizarla. Yo pongo un ejemplo en los cursos que a veces doy a docentes, que es que yo he impartido durante mucho tiempo cultura audiovisual, ¿no? Y cuando hacíamos cortometrajes con los alumnos, ¿no? Pequeñas piezas de audiovisual, eh, los alumnos, a pesar de estar acostumbrados al lenguaje audiovisual, a verlo constantemente, ¿no? Nosotros y ellos, ¿no? Vemos películas, series en Netflix, no sé qué. Vale, muy bien, o en las redes sociales. Cuando tenemos que producir un vídeo, cuando tenemos que hacerlo nosotros, fabricarlo, no sabemos hacerlo. Ujú, No es lo mismo escribir, o sea, no es lo mismo leer un libro que escribir un libro. No es lo mismo ver una película que hacer una película. ujú. No es lo mismo hablar o escribir que hacerlo en la IA. Requiere un aprendizaje, ¿por qué? Porque es un medio nuevo, aunque utilice el lenguaje escrito o el lenguaje oral. Entonces, porque es una naturaleza nueva de aprendizaje, ¿vale? Y porque la lógica que alimenta esas herramientas requiere un aprendizaje por parte del usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué me sucedía a mí con los alumnos? Que de pronto le decía, venga, una persona entra en una habitación y sale y entra en una habitación, ¿no? Bien. ¿Qué hacían los alumnos? Pues mostrar a la persona que entraba en la habitación o mostraban a la persona entrando por el otro lado de la habitación o abriendo la puerta o por el otro lado ya entrando en la habitación correspondiente. Pero nunca se les ocurría hacer un plano en el que apareciera la persona fuera de la habitación abriendo la puerta y por el otro lado entrando en la habitación. Claro. ¿Vale? Eso que es muy normal en el lenguaje cinematográfico, no se les ocurría. Entonces, cuando lo aprendieron, se dieron cuenta, es verdad, eso aparece en las películas, es Claro, verdad. A lo mejor para una escena en la que alguien coge un vaso, utilizan tres planos, ¿vale? sí, La persona primero mirando hacia el vaso, la mano cogiendo el vaso, una persona que ha visto que ha cogido el vaso y luego el plano general donde se vea a los dos y él bebiendo el agua. Entonces, claro, ahí intervienen. Bien, eso es lenguaje cinematográfico. ¿Por qué no aplicar lo mismo en el lenguaje de los modelos, ¿no? Los modelos de claro, lenguaje artificial? Pues tenemos que aprenderlo. sí. Tenemos que lo que se llama prontear, ahora que se le llama, ¿no? Prontear, saber Ujú. hablarle a la IA, saber. Todo eso requiere un ejercicio muy lento, ¿vale? Que no. Entonces, muchas veces algunos docentes creen que con haberle dicho cuatro cosas ya saben utilizar la IA. Claro, Y cómo se dan cuenta, yo mismo me ha pasado en el proceso de aprendizaje, que no te da lo que tú quieres. ¿Por qué? Pues porque no hay contexto.
requiere un contexto amplio, requiere que la IA entienda lo que tú quieres, cómo lo quieres, más que qué quieres, porque qué quieres lo capta bien, sino el cómo lo quieres, cuáles son los detalles de todo Ujú, eso. ¿Vale? claro. Requiere un afinado constante hasta que encuentres la solución. Eso afecta no solo a los alumnos, ¿vale? Sino también al profesorado. Ujú. Somos iguales, ¿eh? Yo Sí. me he fijado que los estudiantes cuando utilizan la IA dejan de utilizarla si no les da una información rápida. Se Ujú, desacostumbran a utilizar la IA. ¿Por qué? Porque si yo puedo obtener rápidamente un copia y pega de otra manera, y Ramón me está diciendo que lo utilice en 2 o 3 pasos, eso me exige un esfuerzo que no voy a asumir. Entonces, ¿qué claro. hacen? Utilizan otra herramienta. O sea que tenemos que acostumbrarles también a un ejercicio lento, un aprendizaje lento con esa herramienta. Ya sabes que a Ujú, los alumnos, si no lo utilizas eso así, pues lo que van a hacer es copiar y pegar. Eso está más claro que el agua. Entonces, lo que tenemos que acostumbrarles a ese proceso más lento, más ese aprendizaje que siga una serie de pasos, despacito, primero con 2 o 3 pasitos lentos y sencillos. Luego ya pasamos al plato primero, luego al plato segundo y luego al postre, pero no podemos pasar al postre si previamente no somos capaces de comer entre meses, ¿no? Entonces vamos muy poquito claro. aprendiendo. Y requiere una cultura de trabajo, tanto por parte del Sí. profesor como por parte del alumno. Una especie de Problema, alfabetización que a veces en un digital. centro solo lo utiliza un profesor. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que durante 4 años tienes a unos alumnos que han utilizado la IA con 1 o 2 profesores durante 4 años. Entonces, eso es insuficiente. Tiene que haber un compromiso por parte de la comunidad educativa para que se use de forma con criterio, con cabeza, ¿vale? Guiada y pautada por el profesor, para que el alumno vaya acostumbrándose, vaya teniendo una cultura de trabajo con IA. Ujú, ¿Vale? Que sintonice, evidentemente, con los objetivos que tú tenías antes y con otro tipo de herramientas, que ahí vamos un poco a lo que preguntabas, ¿no? La ujú. IA no tiene por qué no maridar con otro tipo de herramientas. Se puede utilizar el papel y se puede utilizar la IA constantemente. Yo, de hecho, es lo que hago. Mis alumnos, papel, bolígrafo, IA. Ningún problema. Y el objetivo final es el papel y el bolígrafo. Y que eso lo reconviertan luego en un debate, en un podcast, en un examen también puede ser, en cualquier tipo de herramienta de evaluación, ¿no? Sí, y en esto que estás comentando de la cultura del trabajo y el aprendizaje de cómo utilizar la inteligencia artificial, ahí, bueno, podríamos hablar horas de la ética, de la privacidad, del plagio, de un montón de cosas, ¿no? Uh Pero -huh. ¿cuál es tu opinión sobre la creatividad y el uso de inteligencia artificial? Me refiero a que lo estoy viendo a veces incluso en adultos o en educadores, que antes quizás una persona se sentaba a pensar qué puedo hacer para esta actividad, y ahora ChatGPT, Google, dime Google, ¿no? No digo que esté bien o Uh -huh. mal, pero sí, sí se está volviendo una práctica cada vez más generalizada que quizás espacios en los que antes eran procesos cognitivos, en donde uno buscaba ideas, ahora, claro, está ahí, es fácil, se teclea, necesito tal y tal, boom, ahí está ChatGPT, ¿no? ¿Cómo hacemos también como, no solo como estudiantes, yo pienso como pensadores y lo que hablas del pensamiento crítico y el educar, para tampoco pasarnos a esa pereza intelectual, no sé cómo denominarla, de cuando yo sé que puedo crear Sí, a veces delegación cognitiva, que la llaman ahora, delegación delegación cognitiva, sí. cognitiva, interesante, no conocía ese término, mira, la delegación cognitiva, entonces, ¿qué podemos hacer Sí, la para, podemos como llamar como quieras, decías, simplemente no dejarlo renegar? todo, falta de autonomía, etcétera, sí. Exacto, no Claro. renegar, Ahí yo como creo que hay dos decías. aspectos. Hay dos Sí, aspectos, uno técnico, es decir, hay que aprender a utilizar la herramienta, saber el lenguaje, y eso es lo que menos va a costar. sí. Lo que más cuesta, como diría un filósofo, yo que soy filósofo, lo que más cuesta es la ética. Es decir, que la persona la utilice con ética. Y ahí no estoy hablando del alumno, estoy hablando también del profesor. Claro, Claro, es decir, si tú por mucho que sepas de IA si tú luego no tienes una ética, y eso no te lo va a decir nadie, la tienes que tener tú o no la tienes. Y eso le puede pasar tanto al profesor universitario que plagia o copia con la IA las tesis o los trabajos o los papers que hace en la universidad y luego le dice a los alumnos que tienen que tener ética. Cuidado, porque eso no lo claro. vamos a saber nunca, porque es evidente que cada vez es más complicado comprobar eso. Entonces, ahí depende de la madurez ética del usuario, tanto el profesor como el Claro. estudiante.
¿vale? Ahí puede haber incluso una doble moral. Yo lo utilizo como me da la gana, le digo a mi estudiante que lo tiene que utilizar con ética. Puede Es súper darse eso también, interesante, tú que ¿vale? eres filósofo, ¿no? Eso, La ética y los claro, valores eso con es la muy, inteligencia. muy, no, Es pero un sí buen es debate. filosofía de la vida, es decir, es muy fácil que pase eso. Mm, Entonces, la parte ética, por mucho que la enseñemos, no se enseña, no se puede enseñar, ¿vale? Se enseña con el ejemplo. ujú, La ética es con el ejemplo y la técnica con el trabajo, ¿vale? Es decir, claro, aprendemos, cacharreamos, compartimos, practicamos, bien. Pero la ética, ¿cómo se enseña? Con el ejemplo, no, no hay más, no podemos. Es decir, claro. le enseñamos a nuestros alumnos cómo lo haces tú. O sus padres le enseñan cómo lo hace y de ahí aprenden, ¿no? Y sus compañeros. Todos somos agentes éticos que ayudamos a los demás a saber utilizar las cosas, pero no tenemos seguridad de que alguien pueda utilizarlo, ¿vale? Claro. Entonces ahí a veces se utiliza un poco la moral esa de si no lo veo, pues no me importa, ¿no? Es Mm, decir, lo empiezan a utilizar muchos profesores, ¿eh? Digo, bueno, yo ya ni me preocupo si lo han hecho con IA porque así tengo menos problemas, corrijo rápidamente y se acabó. Eso también se puede dar y se está empezando a dar, ¿eh? Lo veo ya en algunos comentarios en redes sociales de profesores que han claudicado, como han visto que evidentemente lo del plagio es imposible, pues ya han claudicado, han dicho, este es el mm, mundo que tengo, intentaré en la medida de lo posible hacer tareas que sean exámenes orales o exámenes en clase que no requieran IA, pero el resto de tareas, pues bueno, si me lo hacen con IA, pues que me lo hagan, yo ya ahí no voy a entrar. Claro, ese problema tiene que ver mucho con la metodología. Si tú utilizas una metodología que se pliega a esa inmoralidad o falta de ética en el uso de la IA, tú eres responsable también de lo que hace el alumno, sobre todo si es menor, ¿no? Entonces yo con un chaval que sé perfectamente que si yo le digo, hazme mañana un trabajo sobre, yo qué sé, sobre Kant, evidentemente él va a copiar y pegar, probablemente, o buena parte de los alumnos lo van a hacer. Porque yo en la metodología de trabajo no estoy claro. introduciendo ningún elemento que obliga al alumno a tener que esforzarse, ¿vale? Para hacerlo él mismo. Ahora, si yo cambio la metodología y utilizo la IA y le digo al alumno por qué lo hago. Diga, mira, hay cosas que las vamos a hacer con IA y no me importa que copiéis y peguéis, yo se lo digo. Claro. Hay cosas que no pasa nada, pero hay otras en las que es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, no vas a aprender, te va a resultar más difícil, incluso no vas a probar. Conmigo no. ¿Por qué? Pues porque te voy a exigir una serie de cosas que no te van a servir la IA. La IA va a ser un complemento, una ayuda, un estímulo, pero después tú vas a tener que procesar todo eso de forma autónoma, ¿vale? En una serie de tareas donde la IA desaparece. Me encanta Eso se igual lo lo que tenemos que estás enseñar a los diciendo alumnos. por el tema también de lo que proponemos, ¿no? En clase. Si lo que estamos Claro. pidiéndoles es mucho más desafiante a nivel de eso, de pensamiento crítico, de creatividad, no hay tecnología que pueda responder determinadas preguntas porque es su punto de No, no, vista, no su hay ni opinión. hay ninguna máquina de antiplagio, ¿eh? Yo recuerdo cuando salió ChatGPT que a los primeros que le afectaron fueron a los profesores universitarios. ¿Por Claro, qué les afectó el primer año de ChatGPT a los universitarios y los de secundaria no hablábamos de esto? Porque los universitarios son más mayores, son más autónomos, lingüísticamente son más competentes y tienen más experiencia vital, ¿no? Los chavales, me refiero a los estudiantes. ¿Qué sucedió? Pues que enseguida se dieron cuenta y fueron los primeros en utilizar la herramienta de ChatGPT antes que los profesores. 9 meses después, los profesores se quedaron embarazados de ChatGPT. 9 meses después. Fue como un claro. embarazo de un descubrimiento, es decir, mis alumnos durante todo este curso han estado utilizando ChatGPT y no me he dado cuenta. Claro, Claro, es que ha sido tonto, ¿no? Haber aprendido tú también, ¿no? claro. Y lo seguirán utilizando si el profesor lo único que le pide al alumno es que cojan un libro, ¿no? Cojan este libro y lo lean, ¿no? Y lo compilen la información y le. Eso lo va a hacer ChatGPT con mucha facilidad. El profesor universitario va a tener que cambiar la metodología. Mm. Los, Bueno, los Ramón, trabajos de fin de lamentablemente carrera, estamos... Ay, los perdón, papers, perdón. todo eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque es capaz de hacerlo una IA y no puedes saber si no lo ha hecho. Y además hay un problema, porque el lenguaje lógico que utiliza la IA es muy parecido al lenguaje académico. Es muy parecido al lenguaje académico. Entonces, muchos profesores universitarios se ríen porque la IA les dice que su trabajo que hicieron antes de la IA está hecho con IA. Mm, Es curioso, ¿no? Porque el sí, lenguaje es parecido, es un lenguaje muy estructurado, muy organizado, con claro. una estructura lógica argumentada, con datos, ¿sabes? Empíricos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que eso es lo que hace la IA muy bien. Entonces, Ujú. capaz. Entonces, la universidad tendrá que replantear el proceso de investigación.
Ujú. El proceso, no hasta llegar a escribir un paper, sino el proceso, lo que Claro. lleva a un alumno hasta comprender algo y ser capaz de expresarlo de una forma determinada, que no sabemos si tiene que ser a través de un paper o otra cosa. Ese proceso de investigación es el que más preocupa al profesorado que da clases a alumnos cada vez más mayores, ¿no? Ujú. Grado superior, de FP, universidad, bachillerato. ¿Vale? Muy Entonces bien. tenemos que convencer a los alumnos de que la IA es una aliada, pero una aliada que como se convierta, como delegue cognitivamente, como he dicho antes, en ti, no vas a ser un buen trabajador, no vas a tener un buen Claro. puesto de trabajo, porque hay otros que saben utilizar la IA de forma inteligente, son inteligentes porque utilizan bien la IA y además saben de lo que hablan. Tú estás acostumbrado a utilizar la IA constantemente para sacar una buena nota y vivir de la renta. Entonces, ¿qué sucederá? Pues que no vas a aprender. Y tú como profesor, si has hecho lo mismo, estás enseñando mal a tus alumnos, estás provocando ese mecanismo de compensación gratuita, ¿no? De la IA, ¿no? Muy bien. Bueno, Ramón, ha sido un placer. Ya estamos llegando al final, nos quedan unos minutos. Es un placer escucharte. Hay muchas, bueno, muchísimas preguntas que van a surgir a partir de esta conversación. Invitar a todas las personas que nos están mirando a seguir a Ramón. Voy a poner todos los contactos por si quieren o formarse o charlar sobre estos temas tan interesantes, obtener recursos y bueno, desde de mi parte agradecerte porque creo que es un tema tan apasionante y todos los que amamos la educación, creo que a todos los educadores nos gusta avanzar, evolucionar y los tiempos cambian y también es parte de ser profesor, maestro, educador, filósofo, todo, ¿no? El seguir actualizándonos y estar abiertos a las nuevas posibilidades, pero siempre, como decías, desde un lugar utilizando nuestro pensamiento crítico para usarlo de la forma más beneficiosa para los estudiantes. Así que antes de terminar, te dejo unos minutos si quieres saludar, agradecer, invitar a que te sigan las personas que están mirando en algunas redes sociales o lo que tú quieras. Adelante. No, simplemente animar a que no tengan miedo, a que los compañeros que se dedican a la educación, sean educadores, también a los padres, a las familias, ¿no? Padres, madres que tienen hijos, a los propios estudiantes, que si nos escucha alguno, que espero que nos escuchen, que también sería muy interesante, ese contacto intergeneracional de aprender juntos, porque a todos nos ha pillado toda esta ola, tanto a los adultos como a los jóvenes, ¿no? Tenemos que aprender juntos a sobrellevar esto, ¿no? Entonces, a ver qué podemos aportar unos con otros, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo también de aprendizaje colaborativo, que es muy Sí, importante, ¿no? Y es importante que lo llevemos sin miedo, ¿no? El miedo paraliza, hace que prohibamos, hace que nosotros también nos unamos a esa ola de utilizar las cosas simplemente como copia y pega, y que no es incompatible con lo que ya hacíamos. Es decir, lo que hace uno con la IA es incorporarla como una herramienta más, como un elemento más dentro de la mochila de cosas que ya teníamos. ¿No? Yo trabajaba con pensamiento visual, trabajaba con, con audiovisual, trabajaba con otro tipo de herramientas como el trabajo colaborativo, los podcasts, el debate en clase, todo eso lo sigo haciendo y claro, está dentro de la mochila, ¿no? No es que de pronto descubra yo, baje del caballo y descubra a Jesucristo, ¿no? Y solo claro. utilice la IA, eso no es así, ¿no? Muy Bueno, bien, me parece animaros fenomenal el a mensaje que utilizarlas estás con cabeza y dando, con corazón. perder el miedo, ¿no? Y también formarse, aprender para utilizar todo en su justa medida y en un equilibrio que nos permita aprender más y mejor. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio. Te agradezco tu tiempo y a todos los amigos van a ver los enlaces de Ramón en esta entrevista por si quieren seguirlo, hacerle preguntas o poner comentarios después de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, ¿eh? Gracias a ti, Ivana. De nada.